Mi esposa salió a una noche de chicas y regresó a casa con marcas de besos en el cuello y el inconfundible olor a perfume de hombre. Ni siquiera intentó ocultarlo. Entró por la puerta con esa sonrisa practicada y una mirada que parecía desafiar la realidad. Pero la verdad estaba ahí, impregnada en ella, en su piel, en su ropa, en la forma en que evitaba mi mirada y mantenía su bolso apretado contra su cuerpo, como si escondiera evidencia de un crimen que ya estaba abierto ante mí. No necesitaba preguntar. No necesitaba escuchar excusas a medias ni historias improvisadas. Lo que vi fue suficiente. Y fue en ese momento que tomé mi decisión. El divorcio era inevitable. Pero antes de eso, desaparecería. No para escapar del dolor, sino para saber exactamente lo que era quedarse atrás. El silencio fue mi primer golpe. No grité, no confronté, no dejé que la ira se expresara con palabras. Me limité a mirarla durante mucho tiempo, captando cada detalle de ese rostro que una vez amé. Y luego le di la espalda. Subí a mi habitación, agarré una maleta y comencé a llenarla con ropa imprescindible. Ella entró justo detrás, vacilante, tratando de evaluar mi reacción. ¿Qué estás haciendo? Su voz sonaba vacilante, como si todavía creyera que podía engañarme, como si la situación pudiera evitarse con alguna excusa mal ensayada. Continué doblando la ropa, metódica, impasible. Cuando cerré la maleta y me volví hacia ella, fue la primera vez que la vi realmente preocupada. Ella no esperaba eso. ¿Ni siquiera vas a dejarme explicarte? Su voz vaciló. Era la primera vez en años que veía un rastro genuino de desesperación. Pero no fue por arrepentimiento, no fue por lo que hizo. Fue por miedo a lo que vendría después. Porque en ese momento, por primera vez en nuestra historia, se dio cuenta de que estaba a punto de perder. Y luego me fui. Apagué mi celular. Dejé la ciudad. Dejé mi casa, mi vida, mi rutina. Dejé todo lo que me recordaba a ella, todo lo que podía llevarme de regreso a esa pesadilla. Necesitaba tiempo para respirar, para reconstruirme, para comprender lo que vendría después. Y, sobre todo, quería que ella sintiera la ausencia. Que sentía el peso de la soledad, de la incertidumbre, del vacío. Durante los primeros días, imaginé que intentaría encontrarme. Que llamaría a amigos, familiares, que incluso podría rogar por una segunda oportunidad. Pero, sorprendentemente, su silencio fue tan absoluto como el mío. Sin mensajes. Ningún intento de comunicarse conmigo. Y eso me hizo cuestionar. ¿A ella realmente le importaba? ¿O fue mi partida un alivio para que pudiera vivir su romance prohibido sin condiciones? Las preguntas carcomían mis entrañas, pero la verdad estaba a punto de revelarse. Y lo que descubriría lo cambiaría todo. Porque el juego no había terminado. Pensé que había tomado el control de la situación al irme, pero en realidad solo le estaba dando la oportunidad de mostrar quién era realmente. No tenía idea de lo que estaba por pasar. Pero cuando regresara, encontraría un mundo completamente diferente al que dejé atrás. El destino tenía un plan, y lo que le esperaba sería un golpe mucho más fuerte que cualquier cosa que yo pudiera planear. ¿Qué pasa cuando alguien que cree que tiene el control lo pierde todo de golpe? ¿Cuándo la traición no solo destruye un matrimonio, sino que también desmantela toda una vida? No necesitaba vengarme. El destino mismo se encargaría de eso. Y cuando finalmente se diera cuenta de lo que había perdido, sería demasiado tarde. Bienvenido al canal donde se expone sin rodeos la verdad sobre las trampas. Aquí no apoyamos ni romantizamos la infidelidad. Todas las historias son ficticias, pero contienen una lección real: la traición destruye vidas, corroe vínculos y tiene consecuencias irreversibles. Prepárate para una narrativa intensa, llena de giros y emociones. Ahora siéntate, respira hondo y prepárate para escuchar una historia impactante. Alex siempre ha sido un hombre de principios, alguien que creía en la fuerza del compromiso y el valor de una promesa hecha ante un altar. Desde el momento en que conoció a Olivia, supo que ella sería la mujer con la que compartiría su vida. Había algo en ella que lo fascinaba, una mezcla perfecta entre dulzura y determinación, una mirada profunda que parecía encerrar secretos y promesas. Al principio, la conexión entre ambos era intensa, casi adictiva. Pasaron horas hablando, riendo,
haciendo planes para el futuro. Recordó el día que le pidió matrimonio, el brillo en sus ojos cuando aceptó, las lágrimas que corrieron por su rostro cuando él deslizó el anillo en su dedo. En ese momento, sintió que nada podría sacudir lo que estaban construyendo juntos. Pero el tiempo, como siempre, puso a prueba esta certeza. Su matrimonio fue sólido durante muchos años. Por supuesto, como toda pareja, tuvieron desafíos, momentos de desencuentro, fases en las que el cansancio de la rutina pesaba sobre sus hombros. Pero Alex siempre creyó que el amor era una elección diaria. Eligió a Olivia cada mañana al despertar junto a ella, en cada pequeño gesto, en el cuidado y la atención que le brindaba. Y durante mucho tiempo estuvo seguro de que era recíproco. Los años pasaron y la vida siguió su curso predecible. Alex trabajaba como ingeniero civil, un trabajo que requería dedicación, viajes ocasionales y noches de insomnio con plazos de entrega ajustados. Olivia, por su parte, siempre ha tenido una personalidad expansiva. Comunicativa, llena de vida, le encantaba estar rodeada de amigos, planificar reuniones y mantenerse socialmente activa. Trabajé en marketing y parecía prosperar en medio de reuniones, eventos y nuevas conexiones. El equilibrio entre ambos siempre ha sido admirable. Él era más reservado, mientras que ella aportaba la ligereza y la energía que él a menudo necesitaba. El matrimonio funcionó porque, de alguna manera, sus diferencias se complementaban. Pero el tiempo empezó a introducir pequeñas grietas en esta estructura. Nada drástico, nada que sonara como una advertencia inmediata, solo pequeños cambios, pequeñas señales que, aisladas, no parecían importar mucho. Olivia empezó a salir con más frecuencia, justificando que necesitaba relajarse y aliviar el estrés. Habló de salidas nocturnas de chicas, encuentros casuales con compañeros de trabajo, momentos de relajación que, según ella, la ayudaban a mantener el equilibrio. Alex inicialmente no vio ningún problema. Él confiaba en ella. Siempre confiado. Nunca fue un hombre posesivo o controlador. Pero algo empezó a molestarle de forma sutil. Era la forma en que se arreglaba antes de salir, el excesivo tiempo que pasaba frente al celular, la forma en que parecía distante, incluso cuando estaban juntos. Poco a poco se dio cuenta de que las conversaciones entre ambos se iban volviendo más superficiales. Antes hablaban de todo, sueños, ambiciones, pensamientos profundos sobre la vida. Ahora, sus interacciones se limitaban a cuestiones prácticas, facturas que pagar, compromisos para la semana, lo que necesitaban comprar para la casa. Había noches en las que se sorprendía mirándola, intentando descifrar qué era diferente. Olivia todavía era hermosa, pero había algo en sus ojos que él no podía entender. Como si estuviera ahí, pero a la vez lejos. Se preguntó si esto era solo un efecto natural del tiempo, si simplemente estaban atravesando una fase en la que la pasión se asentó y dio paso a la rutina. Pero, en el fondo, crecía en su interior un malestar, silencioso, casi imperceptible, pero presente. Se esforzó por mantener las cosas bien. Propuso viajes, intentó reavivar la llama, preparó sorpresas. Pero sentía como si algo se le escapara entre los dedos. Olivia sonrió y le dio las gracias, pero algo en ella no cedía del todo. También comenzó a notar que ella cambiaba de tema cada vez que él le preguntaba sobre salir con sus amigos. Antes, contó detalles, habló con entusiasmo. Ahora, respondió con frases cortas, miró hacia otro lado, usó su celular. No quería volverse paranoico, no quería cuestionar su confianza en ella, pero algo dentro de él le advertía que algo estaba pasando, aunque no supiera qué. Las cosas empezaron a volverse aún más evidentes cuando notó que Olivia evitaba los momentos a solas. No lo rechazó directamente, pero siempre tuvo una excusa. Estaba cansada, tenía una cita temprano al día siguiente, necesitaba resolver algo en el trabajo. Alex sintió el peso de estos pequeños rechazos. Era como si, poco a poco, lo estuvieran expulsando de su vida. Y lo que más le angustiaba era que no había discusiones, no había peleas, no había nada concreto que señalar y decir, esto está mal. Fue solo una separación gradual, una frialdad sutil que se instaló como una niebla invisible entre los dos. Una noche, cuando la vio preparándose para otra salida, la observó en silencio. Lucía hermosa, impecable, con un vestido que resaltaba sus curvas, el cabello suelto en cuidadas ondas.
El perfume que llevaba era más fuerte de lo habitual, un pequeño detalle, pero que no pasó desapercibido. La observó mientras terminaba de ponerse los aretes frente al espejo. Cuando notó su mirada, sonrió levemente y preguntó si algo andaba mal. Respiró hondo, intentando elegir las palabras adecuadas. ¿Has estado saliendo mucho últimamente? ¿Está todo bien?, preguntó, tratando de sonar casual, pero sin ocultar su preocupación. Olivia sonrió, una sonrisa que parecía ensayada. Sí, claro. Solo necesito algo de tiempo para mí, ¿sabes? El trabajo es intenso y estas salidas me ayudan a relajarme. Él asintió, sin decir nada más. No quería parecer inseguro. No quería ser ese marido que asfixia a su mujer. Pero algo dentro de él se retorcía, como si estuviera al borde de una verdad que no quería ver. Y esa noche, después de que Olivia se fue, Alex se quedó solo en la habitación, mirando al vacío. Intentó distraerse con una película, intentó leer, pero la inquietud estaba ahí, implacable. Sin querer, pasó los dedos por el anillo, sintiendo el frío del metal contra su piel. Años de matrimonio, de historia, de momentos compartidos. Quería creer que todo estaba bien, que solo estaba en su cabeza, que su esposa seguía siendo la misma mujer que una vez le prometió fidelidad. Pero algo le dijo que aquello era solo la calma antes de la tormenta. En los días siguientes, Alex intentó sofocar ese sentimiento asfixiante que crecía en su interior, la sospecha silenciosa que susurraba en su mente cada vez que Olivia se marchaba. Se repitió a sí mismo que estaba exagerando, que no pasaba nada, que era solo el desgaste natural del tiempo. Pero los instintos humanos rara vez fallan, y algo en él sabía que esa inquietud no era paranoia. Observé los patrones repetirse como un reloj preciso. Siempre las mismas excusas, los mismos horarios, la misma manera de salir apurado mientras él se quedaba atrás, intentando ignorar esa sombra de duda que se iba insinuando. Comenzó a notar detalles que antes habían pasado desapercibidos. El celular que nunca fue desbloqueado sobre la mesa, los mensajes que ella respondía rápidamente y luego borraba, las largas duchas antes de irse, los perfumes fuertes que él no reconocía. Todo eran piezas de un rompecabezas que aún no podía armar, pero cuya imagen ya se colaba en su mente de manera inquietante. Una noche, sentado en el sofá con un vaso de whisky entre los dedos, Alex notó que Olivia se estaba preparando para volver a salir. Era jueves. Él ya conocía el guión. Vestido impecable, pelo liso, maquillaje cuidado. Algo dentro de él quería detenerla, quería interrogarla, pero ¿qué diferencia habría? Sabía que cualquier palabra suya sería recibida con una dulce sonrisa y una respuesta ensayada. La vio ponerse los zapatos, recoger su bolso y despedirse con un rápido beso en la mejilla. La puerta se cerró detrás de ella y el silencio que siguió fue ensordecedor. Esta vez, algo dentro de él gritó más fuerte. Ya no podía ignorarlo. Cogió las llaves del coche y, sin pensarlo dos veces, se fue. La adrenalina corría por sus venas mientras conducía sin destino fijo, solo siguiendo un instinto que lo guiaba a ciegas. No sabía si quería descubrir algo, si tenía fuerzas para afrontar lo que temía. Pero ya no había vuelta atrás. Cuando vio el auto de Olivia estacionado frente a un elegante restaurante, sintió una opresión en el pecho. Salió del vehículo y se quedó allí un momento, observando. Su corazón latía con fuerza y tenía la boca seca. Respiró hondo antes de acercarse. A través del cristal vio. Allí estaba ella, sentada en una mesa para dos, sonriendo de una manera que él no había visto en mucho tiempo. Pero esa sonrisa no era para él. El hombre frente a ella le tocó la mesa con la mano, se acercó y Olivia no se inmutó. De lo contrario. Sus ojos brillaron de una manera que no habían brillado para Alex en mucho tiempo. La traición lo estaba mirando a la cara, desnudo y en carne viva. Su respiración se hizo pesada, su estómago se revolvió. Podría haber entrado allí, podría haber provocado una escena, podría haberlos confrontado a ambos. Pero él permaneció quieto, observando, sintiendo el dolor carcomiendo cada parte de su cuerpo. No supo cuánto tiempo permaneció allí, viendo a su esposa reír, tocarle el cabello, inclinarse seductoramente, coquetear abiertamente con otro hombre. Cada gesto era como una cuchilla cortando su piel. Sentí el sabor amargo de la decepción,
La sensación de haberme dejado en ridículo todo este tiempo. La ira subió a su garganta, pero ahora no era el momento de actuar. Aún no. Necesitaba ver más. Necesitaba entender hacia dónde iba esto. Lo siguió cuando salieron del restaurante. El hombre le abrió la puerta del coche a Olivia, como un caballero encantador. Alex apretó los puños cuando la vio sonreírle de una manera que no le sonrió a su propio marido. El coche se alejó y él no dudó en seguirlos. Cada kilómetro recorrido era un golpe en el pecho, una confirmación de lo que ya sabía, pero que hasta ese momento no había tenido el valor de admitir ante sí mismo. No regresaron a casa. El camino conducía a un hotel discreto, alejado del centro, de esos donde las parejas se esconden para evitar miradas indiscretas. Cuando vio a Olivia bajar del auto y caminar junto a su amante hasta la recepción, algo dentro de él se rompió de una vez por todas. La ira, el dolor, la humillación, todo se mezcló en una tormenta de sentimientos que amenazaba con consumirlo por completo. Pero se contuvo. No podía perder el control ahora. Había algo más que necesitaba entender, algo que iba más allá de la traición. Algo que todavía no tenía sentido. Observó cómo los dos desaparecían en el hotel. Su pecho subía y bajaba rápidamente, como si intentara absorber el impacto de lo que acababa de presenciar. Esa noche, Alex supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Pero todavía había un detalle que no conocía. Algo que cambiaría todo de una manera que nunca podría imaginar. Y estaba a punto de descubrirlo. La puerta del hotel se cerró detrás de ella y Alex se quedó allí en el coche, con los dedos agarrando el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Su pecho subía y bajaba incontrolablemente y sentía el sabor amargo de la ira mezclado con dolor. Fue real. Ya no era una suposición o una corazonada. Su esposa, la mujer que una vez le había prometido amarlo y respetarlo, ahora estaba al otro lado de esos muros, entregándose a otro hombre. El shock inicial comenzó a disiparse, dando paso a algo más oscuro, una necesidad incontrolable de saber hacia dónde iba todo esto. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender cómo empezó, quién era el hombre, cuánto tiempo llevaba pasando todo y, sobre todo, necesitaba saber quién era esa mujer que estaba a su lado. Porque Olivia ya no era la misma. El tiempo pareció pasar lentamente mientras esperaba. La noche se convirtió en amanecer y el peso de la verdad empezó a aplastarlo por dentro. Podía simplemente alejarse, no mirar nunca atrás, desaparecer de una vez por todas, pero eso no era suficiente. Quería que ella supiera que él lo sabía. Quería ver su reacción cuando lo viera allí, parado allí, esperándola, sin necesidad de decir nada. Entonces esperó. Y cuando, por fin, se abrió la puerta del hotel y ella salió, riéndose y arreglándose el pelo junto a su amante, algo dentro de él explotó. Se bajó del auto y cruzó la calle con paso firme, decidido, sin dudarlo. Olivia miró hacia arriba y, por un momento, el mundo pareció congelarse. La sonrisa murió en sus labios, sus ojos se abrieron y el pánico se apoderó de su rostro. Al hombre que estaba a su lado le tomó unos segundos notar la tensión en el aire, pero cuando finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal, se volvió hacia Alex. A Olivia se le cortó el aliento en la garganta, las palabras pasaron por su mente, pero no salió nada. El silencio fue ensordecedor. Alex dio otro paso adelante y la frialdad de su mirada la hizo estremecerse. Su amante no parecía saber cómo reaccionar. No había a dónde huir, no había excusas que pudieran borrar lo que ya se había hecho. Los segundos se prolongaron, pesados, hasta que finalmente Alex rompió el silencio, en voz baja, cargando algo que hizo estremecer a su esposa. No preguntó nada. Se limitó a mirar a Olivia con una mirada que hablaba por sí sola, y eso fue suficiente para que ella empezara a balbucear disculpas, frases inconexas, un patético intento de remediar lo que ya no tenía arreglo. Pero él no quería una disculpa. No quería justificaciones. Y luego, antes de que pudiera continuar con su patético intento de restar importancia a la situación, Alex volvió su mirada hacia el hombre que estaba a su lado. Y en ese instante algo cambió. Entrecerró los ojos, como si intentara encajar las piezas de un rompecabezas que, hasta ese momento, no tenía sentido. Había algo familiar en ese rostro. Algo que no pudo entender de inmediato,
pero que le provocó una sensación de profundo malestar. Su corazón se aceleró aún más, pero no por ira. Esta vez fue algo diferente. Y entonces, como si el mundo se partiera en dos, la verdad lo golpeó con toda su fuerza. Él conocía a ese hombre. Pero él no solo lo sabía. Eso fue tu jefe. El hombre para el que había trabajado durante los últimos 5 años, el que siempre elogiaba su dedicación, el que se sentaba frente a él en las reuniones, el que le estrechaba la mano y le decía que confiaba en él. El hombre que conocía cada detalle de su vida. Tu jefe. El shock fue tan grande que Alex sintió que le temblaban las piernas. La traición ya fue un golpe devastador, pero, ¿esto? Su esposa no solo lo engañó. Lo engañó con alguien que formaba parte de su vida cotidiana, alguien que estaba presente en su trabajo, que tenía poder sobre su carrera, que compartía cenas y eventos corporativos con él. Fue más que una traición. Fue una humillación calculada, una puñalada que iba más allá del matrimonio. Olivia notó el momento exacto en que entendió todo. Vio cuando la conmoción invadió su rostro, vio cuando sus ojos perdieron cualquier rastro de humanidad. Intentó hablar, pero esta vez él no la dejó. El silencio que provino de Alex fue mucho peor que cualquier grito, cualquier estallido de ira. Él simplemente la miró como si fuera una extraña. Como si, de repente, fuera alguien a quien nunca había conocido. El jefe intentó intervenir, decir algo, pero Alex no le dio oportunidad. Dio un paso adelante y lo enfrentó directamente, su voz salió firme, cortante. Quería entender. ¿Cuánto tiempo ha pasado? La pregunta quedó flotando en el aire y el hombre vaciló por un segundo antes de apartar la mirada, como si eso fuera una respuesta. Pero Alex no necesitaba oír nada más. Él ya lo sabía. Olivia intentó agarrarlo del brazo, intentó explicarle, pero él retrocedió, como si su simple toque fuera algo repulsivo. Sus ojos estaban vacíos ahora. El hombre que, hasta esa noche, intentó salvar un matrimonio, intentó creer que todo era solo una fase, ahora ya no existía. Se enfrentó a la cruda realidad. Su matrimonio fue una farsa. Su esposa era una mentira. Toda su vida fue una ilusión. Y luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se alejó. No corrió, no gritó, no miró hacia atrás. Simplemente caminó, sintiendo el peso de la verdad aplastando cada parte de su ser. El viento frío de la mañana le cortó la piel, pero no sintió nada. La traición ya era un golpe difícil de soportar, pero saber que fue engañado por alguien tan cercano, por alguien que tenía poder sobre su vida profesional, fue una herida aún más profunda. Se subió al coche y condujo sin rumbo, con las manos temblorosas en el volante y el corazón hecho pedazos. El sabor amargo de la humillación se mezclaba con el odio y la desesperación. Lo había perdido todo. Pero en el fondo, una única certeza creció dentro de él. No iba a terminar así. El motor del auto rugió mientras Alex aceleraba por las calles desiertas, sin destino, solo su mente zumbando en un torbellino de pensamientos caóticos. Todo dentro de él estaba hecho un desastre, pero algo estaba creciendo, algo nuevo, algo que no era solo ira o dolor. Fue determinación. No permitiría que terminara así. La traición fue devastadora en sí misma, pero el hecho de que fuera con alguien a quien veía casi todos los días, alguien que se hacía pasar por un líder, un amigo, un mentor, lo hizo mucho peor. No se trataba solo de perder a su esposa. Se trataba de ser ridiculizado, manipulado, engañado en tu propia vida. Y esto no quedaría impune. Estacionó frente a su casa, pero se quedó un momento en el auto, observando la fachada del lugar que, hasta hace unas horas, llamaba hogar. Todo parecía normal, todavía, como si el mundo no se hubiera desmoronado bajo sus pies. Pero para él ese lugar ya no significaba nada. Entró sin hacer ruido, encendió una tenue luz de la habitación y arrojó las llaves sobre la mesa. Caminó hasta la barra, se sirvió un generoso vaso de whisky y se sentó en el sofá, mirando al vacío. Olivia aún no había llegado. Por supuesto. Estaba demasiado ocupada despidiéndose del hombre que destruyó su matrimonio. Pero entonces, como si el universo quisiera presentarle otra dosis de ironía, escuchó el sonido del pomo de la puerta girando.
La puerta se abrió y ella entró con cautela, sin saber qué esperaba encontrar. Llevaba el mismo vestido impecable que la noche, pero ahora lo sentía como una pesada carga sobre sus hombros. Su mirada recorrió la habitación hasta que lo encontró sentado allí, en la penumbra, con un vaso en la mano y los ojos fijos en ella. Y en ese momento, Alex vio algo que nunca antes había visto: culpa. No esa culpa ensayada, esa que se manifiesta cuando alguien es sorprendido en el acto y necesita improvisar una excusa. No. Era algo más profundo. Como si, por primera vez, Olivia estuviera viendo la destrucción que había causado. Cerró la puerta detrás de ella y dudó antes de hablar. La voz era vacilante, baja, casi suplicante. Él simplemente la miró, esperando que ella dijera algo que marcara la diferencia, algo que justificara lo que hizo. Pero no hubo justificación. Ella lo sabía tanto como él. Yo puedo explicarlo. Las palabras salieron casi como un susurro, pero él se rió, una risa corta, seca, sin ningún humor. Se levantó lentamente y caminó hacia ella, cada paso resonaba en el silencio sofocante de la habitación. ¿Explicar? Su voz era firme pero controlada. No quería arrebatos de ira, quería la verdad. ¿Explicar qué? Que me mentiste, eso me hizo parecer un idiota durante meses. ¿Quién eligió a mi jefe para que fuera su amante? Ella tragó fuerte, las lágrimas comenzaron a formarse, pero él no se conmovió. Allí ya no había lugar para la compasión. No fue así, Alex, te lo juro. Él inclinó la cabeza y la miró a los ojos. ¿No fue así? Entonces cuéntame, Olivia, ¿cómo te fue? ¿Cómo empezó? ¿Cuándo lo miraste y decidiste que ya no era suficiente? Ella miró hacia otro lado y se cruzó de brazos como si intentara protegerse. No lo planeé, sucedió. Él resopló con incredulidad. ¿Sucedió? Por supuesto. Fue un accidente, ¿verdad? Cayeron en sus brazos y, sin darse cuenta, empezaron a verse en hoteles. No hables así, ¿cómo quieres que te lo diga, Olivia? Su voz se elevó un poco ahora, no por el tono de ira, sino por la desesperación de intentar entender algo que no tenía sentido. Confié en ti. Creí en nosotros. Hice todo por este matrimonio. Y me lo pagaste así. Ella se pasó las manos por la cara, las lágrimas ahora corrían por él, pero él continuó, sin piedad. Y lo peor, Olivia. Lo peor de todo. No elegiste a cualquiera. Elegiste a alguien que vivió conmigo. Alguien que me miraba a los ojos todos los días. Esto no es solo hacer trampa. Esto es humillación. Eso es escupirme en la cara y reírme mientras lo limpio. Ella sollozó, tratando de contener las lágrimas. Nunca quise lastimarte. Él volvió a reír, sarcástico. Por supuesto. Pero dime, ¿en qué momento, entre una cena y otra, entre sonrisas y caricias, entre una habitación de hotel y otra, pensaste en mí? ¿Cómo me sentiría si me enterara? ¿En todo lo que construimos? ¿O eso nunca se te ha pasado por la cabeza? Ella guardó silencio y en ese instante él supo la respuesta. Nunca pasó. El silencio fue pesado. Respiró hondo, intentando mantener la cabeza erguida. La ira estaba ahí, sí, ardiendo dentro de él como un fuego fuera de control. Pero por encima de eso, estaba la certeza de que ya había terminado. Y lo único que quedaba ahora era la salida. Tomó el último sorbo de whisky, dejó el vaso sobre la mesa y volvió a coger las llaves. Me voy. Sus ojos se abrieron como platos, como si la realidad finalmente la golpeara. ¿Qué? Alex, por favor. ¿Podemos solucionar esto? Sacudió la cabeza. No, Olivia. No queda nada por resolver. Hiciste tu elección. Ahora yo hago el mío. Intentó acercarse, pero él dio un paso atrás. No me toques. Su corazón se aceleró y su respiración se aceleró. No quiero que esto termine así. La miró por última vez, y en esa mirada ya no había amor, solo tristeza infinita. Pero se acabó. Y luego se fue. El aire frío de la mañana le golpeó la cara mientras caminaba hacia su coche.
Puso el motor en marcha y condujo sin rumbo, sin mirar atrás, sin pensar en lo que dejaba atrás. En ese momento supo que nada volvería a ser igual que antes. Pero por primera vez en mucho tiempo, había una certeza dentro de él. Empezaría de nuevo. Lejos de ella. Lejos del dolor. Y esta vez haría todo de manera diferente. La carretera se extendía más adelante, las farolas brillaban más allá del cristal mientras Alex conducía sin rumbo, sin pensar, simplemente alejándose. El silencio dentro del auto era opresivo y cada pensamiento en su mente parecía gritar al mismo tiempo. El motor retumbó bajo, un ruido constante que llenaba el vacío pero no ahogaba la sensación de desmoronarse dentro de él. No sabía a dónde iba, solo que ya no podía estar allí, que esa casa ya no era suya, que esa mujer ya no era parte de su vida. El pasado y el presente chocaron violentamente dentro de él, mezclándose en imágenes superpuestas, la sonrisa de Olivia el día de su boda, el suave toque de sus manos en sus primeros años juntos, las cenas familiares, las conversaciones nocturnas antes de acostarse, todo ahora corrompido por la implacable realidad de la traición. Aparcó en una gasolinera al azar, apagó el coche y se quedó allí, mirando al vacío. Sus dedos tamborileaban sobre el volante mientras su mente vagaba entre la ira y el cansancio. Tomó su celular del asiento del pasajero, miró la pantalla y vio decenas de llamadas perdidas. El nombre de Olivia apareció repetidamente, acompañado de mensajes no leídos. No necesitaba abrirlo para conocer el contenido, excusas, justificaciones vacías, intentos de arreglar algo que ya estaba completamente destruido. Sintió una momentánea necesidad de responderle, de decirle todo lo que tenía atascado en la garganta, pero, ¿para qué? ¿Qué podría decir que no fuera ya obvio? El silencio fue su mejor respuesta. La traición no fue solo un acto aislado. Fue una sucesión de elecciones. Olivia no solo se había perdido en un momento de debilidad, no había sido solo un desliz. Ella eligió mentir. Ella optó por engañarlo cada vez que llegaba a casa y fingía que todo estaba bien. Eligió cruzar esa línea innumerables veces, siendo cada encuentro una nueva puñalada que solo sintió ahora, demasiado tarde. Y, sobre todo, decidió destruir no solo su matrimonio, sino también su respeto por ella. El sonido de una bocina lo devolvió a la realidad. Pasó un camión y Alex suspiró profundamente antes de levantar nuevamente su teléfono celular. Esta vez, no para responderle a Olivia, sino para tomar la primera decisión concreta de esa nueva etapa de su vida. Buscó un nombre en los contactos y presionó para llamar. La voz al otro lado de la línea respondió rápidamente, sorprendida por el tiempo. Necesito un lugar donde quedarme. La respuesta llegó sin dudarlo. Ven aquí. Eso fue todo. A un paso de esa vida. Llegó poco después a casa de su amigo. La puerta estaba abierta y la luz del porche estaba encendida. Salió del auto y caminó hacia la entrada, siendo recibido con una mirada de preocupación. No necesitaban palabras para entender lo que había sucedido. Su mirada hablaba por sí sola y el silencio compartido era más reconfortante que cualquier frase de consuelo. Entró, aceptó el vaso de agua que le ofrecieron y se sentó en el sofá. ¿Ella te llamó? Dejó escapar una risa sin humor. Varias veces. ¿Y qué vas a hacer? Esa era la pregunta que lo perseguía. ¿Qué haría ahora? Se pasó la mano por la cara, sintiendo el peso de los acontecimientos recientes caer sobre sus hombros. No podía simplemente volver a trabajar como si nada hubiera pasado. Su jefe, el hombre que destruyó su matrimonio, estaría allí, como si nada hubiera cambiado. Sabía que sería imposible soportar esto. Sentía asco ante la idea de compartir cualquier espacio con él. Lo único que lo mantenía en ese trabajo era la estabilidad, pero, ¿qué significaba la estabilidad ahora que su vida estaba en ruinas? La decisión fue clara. No podía quedarse más allí. No en esa ciudad, no en ese trabajo. Necesitaba un nuevo comienzo. A la mañana siguiente, dio el primer paso para cortar de una vez por todas los lazos que lo unían a esa vida. Envió una carta de renuncia. Directo, sin explicaciones innecesarias. Una decisión fría, sin lugar a arrepentimientos. Los mensajes de Olivia seguían llegando. Primero las excusas, luego los intentos desesperados por encontrarlo.
Pero cuando se dio cuenta de que él la estaba ignorando por completo, su tono cambió. Llegaron las acusaciones, las amenazas emocionales, el intento de invertir roles. Pero él no cedió. Sabía que era solo su miedo a afrontar las consecuencias, a afrontar lo que ella misma destruyó. Cuando finalmente recibió una llamada de un número desconocido y respondió, una voz arrogante sonó al otro lado de la línea. ¿Podemos hablar como dos adultos? La sangre de Alex hirvió. Reconoció esa voz desde cualquier lugar. Tú es jefe. Por un momento, consideró colgar de inmediato, pero algo dentro de él le hizo permanecer en la línea. Quería escuchar. Quería entender qué podría decir un hombre así después de destruir una familia. No hay nada de qué hablar. Sé que estás herido, pero eso no tiene por qué afectar tu carrera. Eres un profesional valioso. Podemos resolver esto sin que las cosas se salgan de control. Alex agarró el teléfono con más fuerza. El cinismo en la voz de ese hombre era repugnante. Como si todo pudiera borrarse, como si todo fuera solo un problema administrativo. Destruiste mi matrimonio y todavía tienes la osadía de llamarme para ofrecerme una solución corporativa. No destruí nada, Alex. Tu esposa tomó sus decisiones. Las palabras fueron calculadas, meticulosamente planeadas para inflamar su ira. Pero esta vez no explotó. Él solo sonrió amargamente. Y ahora tienes que lidiar con las consecuencias tuyas. Colgó antes de escuchar alguna respuesta. Eso fue todo. Él estaba fuera de ese mundo. Fuera de esa prisión emocional. El siguiente paso fue más difícil, pero esencial. Necesitaba enfrentarse a Olivia por última vez. Regresó a casa unos días después, sabiendo exactamente lo que haría. No quería una confrontación llena de lágrimas y arrepentimientos falsos. Solo quería terminarlo. La encontró sentada en el sofá, esperando. Cuando él entró, ella se puso de pie, con los ojos rojos y la expresión llena de desesperación. Por favor, Alex, ¿podemos hablar? Él la miró fijamente durante un largo momento antes de responder. No hables más, Olivia. Vine a buscar mis cosas. Ella empezó a llorar, a suplicar, a decir que las cosas podrían ser diferentes, que podían intentarlo, que él no podía simplemente desperdiciar años de matrimonio. Pero la verdad es que ella ya lo había hecho. Ella ya había tomado esa decisión cuando decidió traicionarlo, cuando decidió continuar, cuando decidió involucrarse con alguien tan cercano, sin importarle las consecuencias. Recogió sus maletas, caminó hacia la puerta y se detuvo un momento. Realmente te amaba, Olivia. Pero lo destruiste todo. Y luego se fue. Con cada paso que daba fuera de esa casa, sentía que el peso disminuía. Todavía le dolía, todavía le quemaba, pero por primera vez desde aquella fatídica noche, sintió que algo nuevo crecía en su interior. Libertad. Y eso fue solo el comienzo. El peso del adiós todavía flotaba en el aire cuando Alex cruzó la puerta de esa casa por última vez. El olor familiar, los muebles que había elegido junto a Olivia, cada detalle de ese espacio que había sido su hogar durante tanto tiempo ahora no era más que un escenario vacío, un lugar donde sus recuerdos habían sido manchados por mentiras y traiciones. Cerró la puerta detrás de él y no miró hacia atrás. Allí no quedaba nada para él. El pasado ahora pertenecía a Olivia y no tenía intención de llevar consigo ningún fragmento de esa historia. El aire de la noche era frío, pero no lo suficiente como para calmar la tormenta que aún azotaba su interior. Metió sus maletas en el auto, subió y encendió el motor, dejando que el sonido ahogara el incómodo silencio que se estaba instalando. Su pecho todavía estaba pesado, pero con cada kilómetro que caminaba alejándose de esa casa, sentía como si volviera a respirar lentamente. Fue un nuevo comienzo forzado, uno que no había pedido, pero que ahora necesitaba aceptar. No podía permitirse dejarse consumir por lo sucedido. La vida seguía y él tenía que encontrar un nuevo camino. Conducía lentamente, sin un destino fijo, simplemente dejando que sus pensamientos se organizaran solos. Finalmente, se detuvo en un motel de carretera. No tenía la energía para buscar un lugar mejor. Solo quería una cama donde pudiera descansar, aunque el sueño pareciera una ilusión lejana.
Tan pronto como entró en la habitación pequeña y sin personalidad, arrojó sus maletas en un rincón y se sentó en el borde de la cama, de cara al suelo. Su celular vibró en su bolsillo, pero ni siquiera necesitó mirar para saber a quién pertenecía. Olivia. Otro mensaje, otro intento de arreglar lo que ya estaba irreparablemente roto. Pero esta vez algo en su interior cambió. Cogió el teléfono y, sin dudarlo, bloqueó su número. Terminó. No más llamadas, no más mensajes, no más explicaciones vacías. Necesitaba seguir adelante y, para ello, Olivia necesitaba ser completamente borrada de su vida. A la mañana siguiente, se despertó sintiéndose extrañamente vacío. El sol atravesó las cortinas apenas cerradas y por un momento se quedó allí, absorbiendo la nueva realidad. Ya no tenía un hogar. Ya no tenía esposa. Ya no tenía trabajo. Todo lo que había construido en los últimos años se había derrumbado en cuestión de días. Pero al mismo tiempo, una pequeña chispa de alivio empezó a crecer en su interior. Ya no estaba atrapado en una mentira. Ya no necesitaba engañarse a sí mismo, intentar salvar algo que nunca había sido salvado. Era un hombre libre, aunque no supiera exactamente qué hacer con esa libertad. Pasó la mañana buscando un nuevo lugar donde vivir, algo pequeño, temporal, lo justo para empezar de nuevo. Encontró un apartamento sencillo, lejos de la casa que compartía con Olivia, lejos de la oficina donde pasaba sus días, lejos de todo lo que le recordaba la vida que había perdido. Cerró el contrato rápidamente y cuando colocó las pocas maletas dentro del nuevo apartamento, sintió como si estuviera entrando en territorio desconocido. La casa estaba en silencio, sin fotos, sin muebles que contuvieran historias, solo paredes vacías esperando nuevos capítulos. Se sentó en el suelo de la sala y miró a su alrededor. Fue extraño. Después de años de vivir con alguien, de compartir cada espacio, cada momento, ahora estaba allí, solo. Pero por primera vez en mucho tiempo, esta soledad no parecía una sentencia. Parecía una página en blanco. Los días siguientes fueron de reconstrucción. Alex se lanzaba a las entrevistas de trabajo, quería mantenerse ocupado, seguir moviéndose, evitar los momentos de reflexión que insistían en arrastrarlo nuevamente al dolor. Sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarse a los fantasmas de lo sucedido, pero por ahora, permanecer distraído era lo que lo mantenía en pie. Pero el destino parecía tener otros planes. Una noche, mientras caminaba por un parque cercano a su nuevo departamento, disfrutando de la tranquilidad del lugar, escuchó una voz familiar que lo llamaba por su nombre. Se dio la vuelta y su pecho se apretó cuando vio quién estaba allí. Muchacha. La ex esposa de su exjefe. Por un momento, los dos se miraron fijamente, sorprendidos por la coincidencia. No la había visto desde aquella noche en que se enteró de todo, y por su expresión, quedó claro que las cosas tampoco eran fáciles del otro lado. Ella se acercó con una sonrisa vacilante en los labios. No esperaba encontrarte aquí. Dejó escapar un suspiro y señaló a su alrededor. Yo tampoco esperaba estar aquí. Ella asintió, como si entendiera exactamente lo que quería decir. Y, en cierto modo, lo entendí. Ella también fue traicionada. Su vida también quedó destruida por una elección que no era suya. También tuvo que empezar de cero. Por alguna razón, su presencia no le provocaba molestias. Al contrario, había algo casi reconfortante en encontrar a alguien que entendiera su dolor sin tener que explicárselo. ¿Quieres un poco de café? Ella preguntó, y él dudó por un segundo antes de asentir. Fueron a una cafetería cercana y, por primera vez en mucho tiempo, Alex sintió que podía respirar sin el peso asfixiante de la traición sobre sus hombros. Mali contó cómo afrontó el divorcio, cómo enfrentó la vergüenza, la conmoción y la ira. Escuchó y se dio cuenta de que su dolor no era único. ¿Todavía piensas en ella? Preguntó, después de un momento de silencio. Pensó por un momento antes de responder. Menos que ayer. Más que mañana. Ella sonrió levemente. Así es como comienza la curación. Y en ese momento, por primera vez desde que todo pasó, Alex sintió que el dolor no duraría para siempre. Que tal vez, solo tal vez, había algo nuevo esperándolo al final de ese camino. Y que, a pesar de todo,
todavía podía encontrar un nuevo comienzo. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Alex se adaptó al nuevo ritmo de vida sin mirar atrás. El pequeño apartamento se convirtió en un hogar temporal, un refugio donde podía reconstruirse sin que las sombras del pasado lo persiguieran en cada rincón. El nuevo trabajo surgió rápidamente, una invitación inesperada de una empresa competidora, y aceptó sin dudarlo. Lejos del antiguo jefe, lejos del ambiente asfixiante que antes se llamaba carrera. Ya no había nada que lo detuviera con esa historia. Estaba listo para seguir adelante. Pero al destino, como siempre, le gusta poner a prueba a quienes intentan escapar de sus cicatrices. Una tarde, mientras caminaba por la calle, sintió un extraño frío recorrer su espalda. Algo familiar, algo no deseado. Cuando levantó la vista, su pecho se apretó. Al otro lado de la acera, parada frente al escaparate de una tienda, estaba Olivia. Su corazón no se aceleró como antes. No había ningún nudo asfixiante en la garganta. Solo un malestar silencioso, un recordatorio vivo de todo lo sucedido. Ella también lo vio. Su mirada era diferente. No hubo arrogancia, no hubo superioridad. Había cansancio. Hubo arrepentimiento. Por un momento, el tiempo pareció ralentizarse. Ella vaciló y luego dio un paso hacia él. Alex podría haberse dado la vuelta y alejarse. Podría haber ignorado su presencia como si ya no fuera parte de su historia. Pero algo dentro de él quería escuchar. No porque todavía le importara, sino porque quería entender si ella, en algún nivel, entendía la destrucción que había causado. Se miraron fijamente durante unos segundos antes de que ella hablara. ¿Estás bien? Él levantó una ceja, casi sorprendido por la sencillez de la pregunta. Pero se dio cuenta de que, por primera vez, la respuesta no era complicada. Sí. Ella dejó escapar un suspiro y apartó la mirada por un momento. No sabía si alguna vez tendría la oportunidad de hablar contigo otra vez. Se cruzó de brazos, esperando. ¿Y ahora que lo tienes, qué significa? Se lamió los labios, pareciendo sopesar cada palabra antes de soltarlas. Lo siento mucho. Él no se rió. No se burló. Él simplemente la miró. No era la primera vez que escuchaba eso de ella. Pero esta vez sonó diferente. Había algo en su mirada que indicaba que el arrepentimiento era real. Pero el arrepentimiento no borra las opciones. No deshagas el pasado. ¿Y ahora? Preguntó, más por curiosidad que por cualquier otra razón. Ella se encogió de hombros. Ahora trato de seguir adelante. De cualquier manera que pueda. Pero, ya nada es igual. Él asintió lentamente. Las decisiones que tomamos tienen un precio. Ella le devolvió el saludo y sus ojos se llenaron de lágrimas. Simplemente desearía que las cosas hubieran sido diferentes. Dejó escapar un ligero suspiro y la miró por última vez. Pero no lo fueron. Y luego dio media vuelta y siguió su camino. Olivia se quedó allí, observándolo mientras se alejaba, sabiendo que aquella era la última vez que lo vería. No hubo despedidas dramáticas, no hubo súplicas. Solo la pura y cruda realidad. Ahora eran extraños. Tenía que vivir con eso. Al otro lado de la ciudad, alguien también estaba recogiendo las consecuencias de sus acciones. El hombre que alguna vez ocupó una posición prestigiosa, que jugaba con vidas como si fueran piezas en un tablero, ahora enfrentaba su propio declive. La traición que destruyó un matrimonio fue solo la punta del iceberg. Los escándalos salieron a la luz, su credibilidad quedó empañada y al poco tiempo ya no era el jefe de nadie. La empresa cortó discretamente los lazos, una salida, voluntaria, para evitar repercusiones públicas. La carrera que construyó durante años se desmoronó ante sus ojos. Descubrió, por las malas, que algunos errores no se pueden borrar. Mientras tanto, Alex continuó con su vida. Noche tras noche, sintió que el peso de la traición se disipaba. No desaparecer, sino convertirse en un pasado lejano, una cicatriz que ya no lo definía. El dolor dio paso a la aceptación. Y la aceptación trajo algo inesperado. Muchacha.
las conversaciones se hicieron frecuentes y los encuentros casuales se hicieron más naturales. No hubo prisa. No había necesidad de llenar un vacío. Fue simplemente fácil. Luz. Y eso, para alguien que pasó tanto tiempo asfixiado por el peso de un amor destruido, fue un nuevo comienzo que nunca imaginó que tendría. Y una noche, mientras caminaban uno al lado del otro, ella lo miró y sonrió. ¿Alguna vez has considerado que tal vez todo esto nos ha llevado exactamente a donde se supone que debemos estar? Él la miró y, por primera vez desde que pasó todo, sonrió de verdad. Tal vez. Porque, al final del día, la traición destruyó un matrimonio. Pero eso no destruyó la oportunidad de un nuevo comienzo. Y ese fue un final que nunca esperó, pero que, de alguna manera, siempre mereció. Ahora quiero saber, ¿qué te pareció esta historia? Deja tu comentario y comparte tu opinión. No olvides suscribirte al canal para ver más historias impactantes como esta. Y recuerda, la traición nunca conduce a un final feliz.